Muy bien, vamos a explicar primeramente cómo aplicar lo que son las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si nosotros conocemos dos de los lados de un triángulo rectángulo, podemos aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, que sería la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Es una relación. La siguiente relación sería que todo depende en función de un ángulo previamente ubicado. Vamos a hablar de este ángulo que está formado aquí, la abertura de este ángulo. Mm, la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto al ángulo, que sería este que está acá, entre el cateto adyacente. Si nosotros quisiéramos obtener el ángulo, entonces simplemente sacamos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Otra relación que nos hace es respecto al seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto, aquí está, entre la hipotenusa. Si nosotros queremos obtener solamente el ángulo, entonces el ángulo es igual al seno inverso del cateto opuesto entre la hipotenusa. Y por último, el coseno del ángulo está dado por el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el ángulo, de igual manera, sería el coseno inverso del cateto opuesto entre la hipotenusa. Así que cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a aplicarlo a un pequeño ejercicio como ejemplo. Hay que encontrar los lados faltantes de ese triángulo, sabiendo que la abertura de este ángulo es de 52 grados y la medida de este lado son 12. Pues hay que encontrar el lado X y el lado Z para saber cuánto miden, utilizando las relaciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer el lado X, tendría que yo seleccionar eh, una relación trigonométrica que me relacione lo que sería el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es igual a 12, porque es el lado que está enseguida del ángulo. Y el cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo. Ok, ese no lo conozco, entonces tendré que buscar una relación trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. Entonces yo seleccionaría en este caso lo que sería la tangente. Entonces si quiero encontrar ese lado faltante, entonces despejo de aquí el cateto opuesto. Entonces me quedaría que cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo multiplicando al cateto adyacente. ¿Ok? Entonces sustituyo valores. El cateto opuesto es igual a la tangente de 52 grados multiplicando a 12. Eso me tendría que dar la medida del cateto opuesto. Y esto me da un resultado de 15.4 redondeando a la primera décima. ¿Ok? Entonces, ya con esto ya tendría yo este lado, que mide 15.4. Lo siguiente sería determinar el lado Z, que esta sería igual a la hipotenusa. Entonces, yo podría aplicar tanto el seno como el coseno para encontrar el valor de Z, porque ambos relacionan la hipotenusa y relacionan el cateto opuesto o el cateto adyacente, que ya conozco yo ambos, ya conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cabe aclarar que esto solamente aplica para un triángulo rectángulo, quiere decir un triángulo que tiene un ángulo recto que está adyacente al lado, al cateto adyacente y al cateto opuesto, ¿no? Y que es opuesto a la hipotenusa, ¿no?
Y entonces obtenemos la hipotenusa. También la hipotenusa es posible obtenerla con el teorema de Pitágoras. Entonces, cualquiera de las tres que nosotros utilicemos nos tiene que dar el lado faltante. Entonces vamos a aplicar el seno del ángulo, que sería esta que está aquí. Donde, que si yo despejo, me quedaría primero que hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. Ese sería el despeje para encontrar la hipotenusa, ¿no? Entonces, hipotenusa es igual a 15.4 entre el seno de 52 grados. La hipotenusa entonces sería igual a el resultado de 19.5. ¿Ok? Que de hecho la hipotenusa es el lado más grande. Muy bien. Eso sería la aplicación eh, de las relaciones trigonométricas como ejemplo. Ahora, hablando de lo que son la ley de los senos, que también son unas relaciones trigonométricas, la ley de seno nos dice que para un triángulo cualquiera hay una relación entre el ángulo y el lado opuesto. Quiere decir que el ángulo beta aquí tiene una relación con su lado opuesto, que es B. Aquí alfa tiene una relación con el lado A. Y gamma tiene una relación con el lado C. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría aplicar una relación en la que el seno, ¿ok? Vamos a decir, de beta entre el lado B es igual al seno del lado alfa entre el lado A, ¿ok? Y esto también es igual al seno de gamma entre el lado C. Entonces, es una relación que nos puede ayudar a determinar los lados faltantes, en la cual nosotros simplemente vamos a aplicar una regla de 3 para encontrar el dato que nos haga falta. Entonces, si nos dice que nosotros tenemos que encontrar en el inciso A eh, el ángulo beta, sí ya sabemos que el lado A vale 5, quiere decir, este lado que vale aquí, este que tenemos aquí va a valer 5, el lado B va a valer 8, y el ángulo alfa mide 40 grados. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un ángulo y su lado opuesto para poder aplicar esta regla. Entonces tengo que encontrar, aplicar que, pues sería esta parte de aquí, de la ecuación. Entonces esa me la traigo para acá, donde el seno de beta entre 8 es igual al seno de 40 grados entre 5.